Iniciamos la cobertura de CARICAM 2015 en la ciudad de Miami y contamos con la presencia de José Otero, con quien vamos a estar hablando sobre su presentación sobre el Caribe. José, bienvenido a telesemana.com. Muchas gracias, Rafael, por invitarme. Siempre es un placer. Bueno, has estado hablando, como siempre, del Caribe, no como siempre. A ver, hablas de muchos temas, pero el Caribe es un punto donde, por tu trayectoria, lo conoces muy bien. Ahora, en nombre de 4G Américas, te ha tocado hablar en CARICAM, porque es de lo que hablamos en CARICAM, del Caribe. Cuéntanos las diferencias que has visto a lo largo de estos años en el Caribe con respecto a lo que sucede en otras partes del mundo. Porque, por ejemplo, yo recuerdo en el pasado que el Caribe era un mundo completamente aparte. Tenía una idiosincrasia y una forma de operar muy diferente al resto de países. Incluso veíamos, por ejemplo, cosas como dos redes, una red GSM y una CDMA para el roaming. O sea, cosas un poco que no se veían en otros lugares. ¿Se está empezando a equiparar el Caribe al resto de Latinoamérica, al resto del mundo, o sigue siendo un mercado muy particular en sí mismo? Mira, cuando hablamos del Caribe estamos hablando de 33 mercados. Esto teniendo en cuenta que en todas las Américas, incluyendo las Islas Malvinas, incluyendo Groenlandia, San Pierre y Miguelón, etcétera, tiene 55. O sea que más de la mitad de los mercados tenemos en el Caribe. Esto implica que la gran variedad de ecosistemas competitivos es impresionante. Tenemos islas como Barbados, Puerto Rico, también los departamentos de ultramar franceses, Martinica, Guadalupe, etcétera, que están bastante avanzados, digamos, unos niveles de penetración, unos niveles de adopción de nuevas tecnologías equiparables a los que puedes tener en Europa o los que puedes tener en los Estados Unidos, pero por el otro lado tenemos países donde no tienes gran cantidad de cables submarinos que les permitan sacar toda esa capacidad, como Haití, como Cuba, que si lo vamos a hacer una comparativa de cuáles son las tecnologías más novedosas que están disponibles en estos mercados, vemos que el porcentaje es muy bajo. Entonces, no es una área homogénea. O sea, seguimos viendo una brecha digital importante ya dentro del Caribe, igualmente, como siempre. Sí, hay una gran brecha digital. Esto teniendo en cuenta que también tienes mercados que van desde 2.000 personas hasta 12 millones. Entonces, en esos mercados donde tienes menos de 100, 200.000 personas, cuando tú tienes otras variables que tienes que cuantificar. Por ejemplo, en las Islas Vírgenes Británicas, por cada habitante de este mercado, ellos reciben anualmente más de 13 visitantes, ya sea por crucero o por avión o por barco en términos de turismo. Entonces, es un mercado muy importante al momento de hacer toda tu estrategia. Esto parece muy sencillo, entonces, démosle roaming. No es tan sencillo. Puede ser vender las tarjetas SIM card, y porque en la parte de roaming ya vamos a ver de dónde vienen esos visitantes. ¿Me vienen de Estados Unidos, que es región 2, o me vienen de Europa, que es región 1? Si me vienen de Europa con región 1, ¿cuáles son el tipo de dispositivos que tienen para que yo tenga las bandas de espectro disponibles para que las puedan usar? La otra cosa, no tengo las bandas disponibles de espectro para que me puedan usar. Si este usa 1800 y el otro me usa 1900, me la está dando el regulador. ¿Cuáles son las bandas de guardia para que los usuarios europeos no me hagan un conflicto con los estadounidenses? Entonces, la otra parte que también podemos ver viene siendo los mercados donde tienes remesas. El mercado para remesas para los operadores móviles representa una gran oportunidad de crecimiento, porque digamos muchas de estas comunidades, cuando desde Estados Unidos, Canadá y distintos mercados de Europa envían el dinero, le están cobrando unas tarifas que van de 7, 10 a 20%, y un operador móvil con que cobre 4 o 5% implica una gran reducción a los usuarios, pero también implica un nuevo segmento de ingresos. Considera que hay mercados en en el Caribe, donde las remesas representan más del 20% del Producto Interno Bruto. O sea que para un operador en uno de estos mercados facturar una tajada de eso significa muchas veces duplicar los ingresos que tiene en la actualidad. Claro. Hablando ya no del Caribe en sí, sino de Cuba, que es quizá el mercado donde podemos tener una cierta expectativa con respecto a lo que pueda llegar a pasar ahora que se ven ciertos avances, poquitos pero se ven, con respecto a Estados Unidos. ¿Cómo ves tú el mercado o el avance en Cuba, o el potencial avance en Cuba en los próximos años? Bueno, yo no cubrí Cuba en la presentación, pero digamos, lo que estamos... Para que improvises. Como ya te había comentado anteriormente, el anuncio de Cuba, que creó gran expectativa, fue hecho en diciembre de 2014 por el presidente Obama de los Estados Unidos.
Si vamos a ver, ser bastante analítico y objetivo en blanco y negro, lo que dijo Obama en diciembre de 2014 no es nada diferente ni nada nuevo a lo que ya había expresado en abril de 2009 un memorando de la Casa Blanca, donde como consecuencia de ese memorando de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro publica en septiembre de 2009 un sinnúmero de modificaciones en la relación bilateral con Cuba, muchas de ellas apuntando al segmento de telecomunicaciones. La gran diferencia de 2014 es que finalmente se involucró al gobierno cubano y también tuviste un restablecimiento de relaciones diplomáticas y la promesa de más negocios en la parte de tecnologías de información y comunicaciones. El problema es que el Ejecutivo de Estados Unidos puede mandar en la parte diplomática, puede establecer relaciones diplomáticas, pero toda la parte legal de todas las leyes que hay del embargo o bloqueo que existe hacia Cuba solo tiene que sacar el legislativo. Esa es la mala noticia. Ahí Obama no tiene no tiene nada que ver y tenemos una mayoría opositora en el Congreso y en el Senado. La buena noticia es que tú tienes el Cuban Data Act que se presenta en el Senado para ser discutida en el periodo 2015-2016, que de ser aprobada derogaría todo el embargo económico. Pero esto todavía no es suficiente para establecer una relación armoniosa con Cuba, porque también tiene decisiones de corte en Estados Unidos en circuitos bastante superiores que tendrían que ser derogados, y la única instancia ya en alguno de estas situaciones sería la Corte Suprema. O sea que no es solamente el acto del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial también tienen que trabajar para restablecer las relaciones y que las empresas de Estados Unidos puedan beneficiarse. Porque, por ejemplo, si tú derogas el embargo, el bloqueo que tiene económico que hay hacia Cuba, pero las partes judiciales todavía están existentes, entonces permite que todas las empresas foráneas puedan entrar en Cuba, pero las estadounidenses tendrían un gran obstáculo. O sea, es un tema muy, muy complicado. Lo bueno es que por lo menos se está avanzando. ¿Pero crees que eso puede fomentar en los próximos años que Cuba empiece a tener un sector de telecomunicaciones más masivo, digamos? Mira, lo más importante es derogar las leyes que imponen un bloqueo económico, porque si tú te fijas en las leyes, la Helms-Burton es punitiva para empresas internacionales que quieren hacer comercio en Cuba. Entonces, hasta que tú derogas esa ley, y la inversión en Cuba inmediatamente te va a incrementar. Todo lo anterior teniendo en cuenta que la última palabra la va a tener el gobierno en La Habana. Ellos son los que deciden quién entra y quién no entra, no porque tú derogues todas las leyes y decisiones judiciales de Estados Unidos significa que el gobierno de La Habana automáticamente le va a decir vengan todas las empresas estadounidenses. Hay que ver cuáles son las reglas que ellos tienen, sobre todo en un segmento como las TIC, que en Cuba no es sorpresa para nadie que hay una gran censura en todo lo que viene siendo la Internet. Pero esto tampoco ha sido un gran problema para tener relaciones comerciales con Arabia Saudita o con China. Bueno, vayamos ahora a tu tierra, a Puerto Rico, para cerrar. También era un mercado muy particular en el Caribe porque tenía muchos operadores móviles, era una especie de concentración en su momento, creo que había hasta 6. ¿Cómo ha evolucionado este mercado? ¿Cómo lo ves ahora? Y desde tu perspectiva, ¿cuál es el futuro? Más teniendo en cuenta que además, igual no tiene nada que ver porque Puerto Rico tiene problemas financieros a nivel gubernamental. Pero, ¿cómo ves este mercado? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años? Mira que has tenido centros en Puerto Rico, no niegues la tierra. Entonces te lo digo, todavía tenemos 6 operadores móviles en Puerto Rico, 5 que te ofrecen LTE y uno que tiene bandas de Tron, que viene siendo Northside Communication, que te está ofreciendo servicios AIDEN. La particularidad de Puerto Rico es que tienes un regulador local muy débil, que no tiene casi funciones, y todo lo manda la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, la FCC. La política de espectro, las definiciones de banda ancha, asignaciones de fondos para muchos de los proyectos que se hacen en la isla provienen de Estados Unidos. A nivel local no se hace grandes decisiones. Y lo más interesante de todo esto es que no es solamente Puerto Rico, sino cuando estamos hablando de asignación de espectro radioeléctrico para servicios móviles,
la FCC considera a Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses como un solo mercado, como una sola región. Entonces tiene 6 operadores móviles en Puerto Rico, tiene 6 operadores móviles en las Islas Vírgenes estadounidenses, en gran parte porque reaccionan a una estrategia nacional de los grandes operadores de Estados Unidos que quieren tener operaciones allá. Y esta estrategia nacional de por sí impacta las decisiones estratégicas que los operadores locales que solamente ofrecen en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes, en la velocidad con que adopten tecnología o oferta de servicio. Ahora, detecto que decías que tener un regulador débil en Puerto Rico parece como que lo planteamos como algo negativo, pero no sé si siendo un Estado asociado a Estados Unidos, podría haber un regulador que tuviera la potencia para competir con la FCC o para tener su propia asignación de espectro dentro del esquema que tiene Puerto Rico con Estados Unidos. Mira, Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, donde aunque tiene un cierto grado de autonomía, básicamente la decisión final de todo lo puede tener el Congreso de Estados Unidos. Es una propiedad, pero no es parte de, lo define la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y esto, dentro de su autonomía, sí pueden hacer mucho más trabajo en términos de promover calidad de servicio, fomentar servicios, reducción de la brecha digital y hacer programas para desarrollar las telecomunicaciones en la isla. Cuando yo te estoy diciendo que es un regulador débil, digamos, cuando en el 2012 hubo un cambio de gobierno para que una de las últimas instancias donde se le nombra un nuevo director, pasando más de 6 meses, fue la Junta de Reglamentación de Telecomunicaciones de Puerto Rico. El mismo gobierno no ve esa entidad como una parte muy, muy importante para el desarrollo económico de la isla, que tiene más de 75 mil millones de dólares en deuda y no puede declararse en quiebra. Buenísimo. Bueno, José, muchas gracias. No sé si puedes cerrar esta entrevista con un pequeño titular sobre de qué iba tu presentación en concreto, o sea, cuál era el título de tu presentación. La diversidad del mercado caribeño en términos de telecomunicaciones, y recuerden que yo siempre leo Telesemana. Estupendo. Gracias, José.